¿Cuál es la diferencia? Bueno, yo aquí voy a poner, voy a construir una tablita. Vamos a ver aquí así. Y donde pues vamos a poner los nombres. Aquí sería una. Para los romanos. Bueno, los egipcios lo vamos a poner en orden de tiempo. Los romanos y los actuales, que ellos tienen un nombre particular y que más adelante lo vamos a trabajar con el profesor. Listo, ya, yo creo que ya la otra semana los tocamos bien. Venga, borro lo que sobra. Y pues cada uno, de acuerdo a lo que respondió, vamos a ir pensando. ¿Ok? Bueno, mientras yo voy a escribir aquí romanos. Primero, ¿cuál fue el primero? El primero que conocimos, ¿cómo se llamó? El sistema de numeración egipcio. Ajá. Bueno, voy a poner nomás egipcio, pero pues ya sabemos que estamos hablando del sistema de numeración. ¿Listo? Acá voy a poner romano, pues para que no vamos a poner todos los nombres. Romano. Y el que nosotros tenemos, vamos a ponerle el actual. ¿Listo? Aunque él tiene un nombre en particular, pero por el momento le vamos a dejar el actual. ¿Ok? ¿Y de qué estamos hablando? Pues voy a poner arriba grande sistemas de numeración. Profesor, Señor, disculpe, dime. ¿puedo hacer ese cuadro? Sí, pero dejémoslo para ahorita, para que todo Bueno, lo para que todo lo hagamos a la vez y gastemos el mismo tiempo todos. sí, Para que señor. primero entendamos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Sistemas de numeración que ha construido el hombre. Bueno, la primera pregunta, ya entrando a este debate, porque hoy es una clase de debate. Hoy vamos a poner, es como si nosotros fuéramos los jueces y vamos a poner en criterio al sistema de numeración egipcio, al romano y al actual. Hoy si ellos tienen o han cometido algún pecado, hoy los vamos a condenar. Y si han sido buenos, pues les vamos a dar los halagos. ¿Listo? Es como un juicio. Ahora, son sistemas de numeración que ha construido el hombre. Hay muchos más sistemas de numeración, unos que no han llegado a ser pues tan universales. Por ejemplo, aquí mismo en Colombia hay ciertas comunidades indígenas en el Cauca, en el Amazonas, en el Chocó, también a afrodescendientes o afrocolombianas o culturas afro que tienen su propio sistema de numeración. Es decir, ellos viven tan aislados de nosotros que tienen su propio sistema de numeración. Inclusive no solamente eso pasa en Colombia, en África también hay, en Estados Unidos todavía hay unos grupos indígenas, ellos se llaman, que no quiero decir un error. Bueno, en México también hay, en Perú, Bolivia, ¿listo? Ellos tienen una forma diferente de contar, diferente de multiplicar, inclusive hasta los mismos chinos. Pero como ya gracias al comercio, la globalización, tendríamos que tener un idioma normal para hablar. Por ejemplo, si digamos que cumpleaños la familia le dijo a Maximiliano o a Jacobo, nos vamos para Disney World. ¿Saben qué es Disney World, chicos? El Sí, mundo, profe, en un parque que está en Estados Unidos. ajá, es el parque, ¿cierto? De Disney o el mundo de Disney. Allá usted va a ver todas las películas de Disney, Mickey Mouse, bueno, infinidad de contenido que ha sacado pues Disney y usted ya podrá verlo todo, entrar a sus juegos, ¿cierto? Pero es que allá hablan en un idioma diferente al de nosotros. ¿Cómo se llama ese idioma? Profesor. En inglés. Inglés. Entonces ahí nos Inglés, toca. profe. Ajá, entonces ahí nos toca a nosotros aprender ese idioma para poder comunicarnos, llegar allá, disfrutar de los juegos, la persona pues que nos atiendan se comunique bien con nosotros y nosotros con ellos, nos hagamos entender bien y entendamos bien. Así mismo pasa con las matemáticas, es decir, si viene un chino a Colombia y un estadounidense a Colombia,
ellos tienen que aprender el idioma pues, que hablamos nosotros, que es colombiano, que es español, ¿cierto? Con ciertos matices de acá de los latinos, porque por ejemplo en el español original, pues no está la palabra, palabras que solamente se utilizan en Colombia, como choclo, envuelto, bueno, pues el envuelto de esa comidita de maíz que nosotros consumimos, porque pues envuelto es que uno envuelva algo. ¿Qué otra cosa que sean palabras solamente de Colombia? ¿Cuál se le viene a usted a la mente? Que no utilice otra persona que hable en español. ¿Cuál podría ser? Una palabra, chicos. ¿Cuál creen ustedes una palabra que no usen en otro país? Closet. ¿Cuál? Closet. No, closet es universal. Chorizo. Bueno, vamos a pensar una bien. Bueno, el tamal. Por ejemplo, papa rellena en inglés, yo no, o sea, esa comida que se hace aquí que se llama papa rellena, pues si yo hago la traducción brusca, es, digamos, full potato, stuffed potato, ¿cierto? Pero digamos que allá, si yo lo digo así, como que no van a entender qué es una papa rellena, el significado como tal de papa rellena, ¿ok? O la palabra que usan en México, por ejemplo, mamadísimo, que quiere decir alguien muy fuerte, pero en otros contextos significa otra cosa. Bueno, y así podemos seguir. O en el Chavo del Ocho, que habían unas palabras que solamente ahí tenían significado. Por ejemplo, que le dio la garrotera. En otro país, pues no se va a entender que la garrotera. Que le dio la chirispiorca, es que llamaba una. Ustedes llegaron a eso, chiripiorca. Entonces hay palabras que solamente tienen sentido en un país. Entonces, si viene otra persona, Me acordé de una. a ver, ¿cuál? Cocacho. A eso. Perfecto. La palabra cocacho solamente tiene un significado para acá nosotros, que es cuando a uno o un zambazo, que llegan y ¡pum! Le pegan acá en la cabeza, o el cocacho que llegan, que siempre hay alguien que es como más maldadoso y ¡pum! Le pega así en la cabeza al otro, eso se le llama ese golpe en la cabeza, nosotros acá le decimos un cocacho, pero en otra parte ni siquiera saben qué es, o nunca lo han escuchado. Entonces, vuelvo al ejemplo de que viene un chino, una persona de nacionalidad china, y un personaje estadounidense y un francés aquí a Colombia. Ellos para poder desenvolverse bien en la sociedad aquí colombiana, pues tienen que saber español porque, dime, Una pregunta. dime, ¿Estamos en la clase español o la de matemáticas? no señor, es que vamos a ver qué relación hay. Entonces, ellos tienen que tener un idioma en común para poderse comunicar con nosotros. Así mismo pasa con las matemáticas. ¿Listo? Si allá los chinos tienen unos números diferentes, supongamos que los estadounidenses otros números y los colombianos tienen otro, pues no podíamos llegar a hablar de una buena relación porque no nos vamos a entender si cada quien está hablando a su idioma en matemática. Por eso es que surgieron unos números universales y usted puede ir a China, puede ir a Estados Unidos. Este simbolito que yo voy a hacer aquí representa el número ¿qué? 1 en cualquiera de los países de que yo le dije que usted fuera. ¿Listo? Vamos a entender que ese es el número 1, que este que estoy aquí escribiendo es el número 50 y esos números actuales son los números universales por el momento. Que hay culturas que tienen sus propios números, sí, pero que también están reconociendo que estos números son los que mueven el mundo. Usted puede hablar de $1.000.000, aunque los dólares no sean de Colombia, ¿cierto? Porque acá la moneda nacional es pesos colombianos, pues nosotros sabemos cómo se escribe ese millón. ¿Ok? Numéricamente va a ser la misma en inglés que en español. Entonces, a eso era lo que quería llegar. Así como hay un lenguaje, que ahorita el caballero Maxi me decía, no, profe, pero es que esto es de español o de matemáticas. Pues así como hay un lenguaje para comunicarse de manera verbal o escrita, pues también hay que, con matemáticas podemos expresar muchas situaciones, ideas, listo, negocios, que por esa razón necesitamos
un lenguaje universal para estas mismas matemáticas. Bueno, pero en su momento llegaron los egipcios y crearon un sistema de numeración, porque es que ellos necesitaban comunicar esas ideas y que las demás personas le entendieran, así sea en el mismo Egipto, ¿ok? Y sus alrededores. Es decir, ellos querían expresar, por ejemplo, la edad, supongamos que Maximiliano fuera egipcio, y vamos a expresar la edad de Maximiliano el egipcio. Ah, ¿cuántos años tiene? Yo ya le iba a poner quisque. ¿Cuántos años tiene Maximiliano? 9. 9. Entonces, ellos ya sabían, vamos a representar la edad en egipcio de Maximiliano. 3, 5, 6, 7, 8, 9. Y pues yo le voy a acompañar de la palabra años. Entonces, si en egipcio preguntáramos, en ese tiempo, pues, porque ahora en Egipto también ya se usan los números actuales, pero ¿cuántos son los años de Maximiliano? Entonces una persona dice, pues, en ese momento son 9 años y se representa de esta manera. ¿Qué querían ellos con esto? Siempre que se escribiera esto, estamos hablando del número 9. O sea, ese fue el sistema de numeración. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo del sistema de numeración egipcio? Ahora sí, ya necesito pues la ayuda de ustedes, porque pues Ahí eso El tengo sistema de una numeración egipcio hay pregunta. que hacer muchos más. ¿Quién creó los números actuales, los que ya están ahora? Profesor, una de las diferencias entre egipcio, romano y actual sería que el egipcio es el único que no es posicional. exactamente. Podemos rescatar eso de él, ¿no? Es no posicional. Bueno, alguien me decía, bueno, profe, ¿quién creó los actuales? Ahorita miramos. Entonces es no posicional. Y del actual es que hay que escribir mucho más dígitos en el egipcio. Hay alguien que habla, pero casi no le escucho bien. Profe, soy yo. Tienes que subirle al micrófono. ¿Escucha? Sí, ahí sí Es más o que menos. tenía el cosito, el micrófono de la diadema subido. Al revés. Ajá, que es que el sistema de numeración egipcio tiene que escribir mucho más dígitos. Listo. Entonces vamos a ver una de las cosas que tiene, bueno, las ventajas y desventajas que tiene que sea no posicional o ser posicional. Bueno, ahí sí le pido el favor a las personas que no están participando, que por lo menos apaguen su micrófono. Por ejemplo, en la casa de Juan Pablo estamos escuchando una conversación que no es de la clase. Entonces, en ese momento, ¿usted qué debe hacer? Apagar su micrófono. Ya si usted va a opinar, a decir, profe, ahí sí lo enciendo. Pero si yo sé que en mi casa hay ruido, pues yo apago el micrófono para que no se escuche ese ruido. Ahora, una de las condiciones o una de las consecuencias de que un sistema de numeración sea no posicional es que me toca escribir, ¿qué? Ustedes mismos le dijeron ahorita. Mucho más dígitos. Ajá, me toca escribir muchos dígitos. Bueno, voy a poner esto un poquito más pequeño. Ahí se entiende, ¿no? Toca escribir muchos dígitos. ¿Por qué? Bueno, y vamos a poner aquí bueno, pues ya debería escribir todo normal. Acá. Y es posicional. Y aquí también voy a escribir es posicional. ¿Hay alguien, Luna Saray, que va a ingresar? Posicional también el actual. Entonces, lo malo de escribir, lo malo de los no posicionales es que tienen muchos dígitos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver la diferencia, ¿ok? Aquí de manera de ejemplo. Por ejemplo, yo puedo escribir aquí el número 12, lo puedo escribir así. O si quiero lo puedo escribir así. O si quiero lo puedo escribir así. En egipcio, ¿no? O inclusive si yo quiero lo puedo poner así. Palito, palito N. O palito N, palito. O
N, palito y palito aquí dos juntos. Y así puedo escribirlo de la manera que yo quiera, en el orden que yo desee. Lo único que tengo que tener en cuenta es que se van a sumar solamente cada uno de los valores de sus cifras. Por esa razón me toca escribir muchos más dígitos. Por ejemplo, si yo voy a escribir el número 4 en romano, es lo mismo que yo utilizo las mismas cifras para escribir el número 4 que para escribir el número. ¿Qué número representa ese? 6. Utilizo la misma cantidad de cifras para escribir el número ¿qué? ¿Cuál es este? 9. ¿A que si escribiera el número? 11. Ajá. Entonces, aquí yo ya estoy viendo que voy ahorrando en comparación de los egipcios. Si yo fuera a escribir, por ejemplo, el número 6 en egipcio, me tocaría hacer 6 palitos. Y si fuera a escribir 4, me tocaría hacer 4 palitos. Es decir, estoy gastando muchísimo más dígitos. Es decir, gastando más espacio, gastando más tiempo. Cristian Camilo, si usted no va a participar, apague su micrófono. Gastando más tiempo, más papel. Bueno, en ese tiempo los egipcios no utilizaban papel, sino que ¿qué utilizaban ellos? Escrituras en piedra. Bueno, aunque en alguna temporada ellos empezaron a usar papel. ¿Vale? Pero, o eso se llamaban papiros. Pero iban a gastar más hojas, bien sea en piedras o en papel o en tela. Iban a gastar más tiempo porque si eran cuentas muy grandes, pues tenían que escribir muchísimas más cosas. Pero ¿qué era lo bueno? ¿O qué es lo más chévere? Porque también tenemos que decir lo bueno. ¿Qué es lo más chévere de los números egipcios? De ¿Qué que lo no hace son tan fácil? posicionales. ¿Ah? No son posicionales. Bueno, ¿y qué beneficio tiene que no sea posicional? Que no importa el orden en el que lo escribamos, va a dar el mismo resultado. Que solamente yo sumo los valores de la sumo los valores de cada cifra. Por eso se hace tan fácil entenderlo, ¿sí o no? Chicos, por eso el egipcio a nosotros fue el sistema de numeración que mejor nos fue, porque lo único que decíamos era, necesito 50, pues 5 veces el 10, necesito 45, 4 veces el 10, 5 veces el 1, y listo, porque solamente tengo que sumar. Ahora, ¿qué hace que un sistema de numeración posicional, ya voy a hablar de los romanos, los posicionales, ¿cuál es el beneficio que tienen? ¿Qué es lo que tienen a favor ellos? ¿Por qué es que son tan buenos? Profe, Dígame. mire que Maximiliano González está jugando. Pues yo no lo veo. ¿A dónde está? Maximiliano, ya que lo nombraron usted, igual Chelain. Chelian, que diga. ¿Cuál es el beneficio de los sistemas de numeración posicionales? ¿Qué es lo bueno de ellos en comparación con los egipcios? Maximiliano, estoy esperando su respuesta. Que se usan menos dígitos. Bien, Samara, lo salvó a todos dos. ¿Me habla a mí, profesor? No, a González. Gasto Se gasta menos dígitos. menos dígitos. Gasto menos dígitos, lo cual implica que voy a ahorrar más tiempo, más papel. ¿Listo? Eso es un beneficio. ¿Qué hace que sea más difícil aprender los números romanos? ¿Qué era lo que era más difícil para ustedes? ¿Qué fue lo que más se les dificultó? Las reglas. Porque Ajá. por las reglas y algunos números de cifras uno no los entiende y tiene y una regla dice que no se puede repetir más de 3 veces.
Es decir, bueno, voy a ir separando las ideas, pues aparte es que es posicional, aparte es que gasto menos dígitos, que sería como su beneficio, pero algo que tiene en contra los números romanos que se nos hizo como tan difícil es que esas reglas de posiciones, son esas reglas de posiciones para sumar o restar los valores de las cifras, ¿cierto? De las cifras, y eso era gracias a quién, o bueno, ¿por qué es que surgían esas restas o sumas? Pues dependiendo de la posición. Ah, que si está a la izquierda uno más pequeño, entonces pasa a restar a la más grande. Ah, pero si el más pequeño está a la derecha, pasaba a sumar. Que el ejemplo más claro fue ahorita, cuando estábamos nombrando aquí, por ejemplo, el número 9. Ah, como el más pequeño va de primero, o preside a uno más grande, entonces ese más pequeño se lo voy a restar al más grande. Por eso aquí sería 9. Ah, pero si yo pongo el más pequeño de primero, ¿cierto? Ve, el número más pequeño después del más grande, ya lo pasaría ¿a qué? ¿A sumar o restar? A sumar. Ahora, este sistema de numeración es posicional. Algo que se me olvidó decir, ay, ¿qué pasó aquí? Un momentico. Es que era posicional, aditivo, porque vamos a sumar alguna de sus cifras. Aditivo y sustractivo, porque en algún momento, dependiendo de la posición de sus cifras, voy a adicionar, es decir, sumar, y sustractivo porque en algún momento voy a sustraer, es decir, restar. El egipcio era no posicional, pero además de eso, voy a poner aquí, tiene la única ventaja que era solamente que aditivo, ¿cierto? Ok, ahora vamos con el sistema de numeración del que conocemos, bueno, el actual, que no sabemos cómo se llama, ¿listo? Pero vamos a trabajarlo así, sin nombres. ¿Y cuál es el beneficio de este? El sistema de nosotros es posicional, porque dependiendo de la posición, pues tiene diferente valor. ¿Sí o no, Jacobo? ¿Sí o no, Luna Saray? Miren, que aquí cambie de posición este número. Por ejemplo, ¿qué número hay ahí escrito? 25. Y si yo lo pongo así, 25. 52. y si yo lo pongo 52. así, 5 más 2. está 5 más sumando. 2. Y si yo lo ¿Está pongo así, restando, profesor, o sumando? ¿listo? Pues hasta el momento yo no puedo decir si está sumando o restando, porque pues depende de qué, del signo que yo le ponga. Además, yo no puedo decir que se estén sumando, sino que solamente digo, es un 5 y también un 2. Ya si lo pongo de esta manera, pues lo puedo ver ahora sí. Ay, no me dejo moverlo. Como 52, pero si lo pongo así, como el 25. Entonces, ¿qué es lo bueno de nuestro sistema de numeración? Es posicional, ¿ok? Es decir, que eso nos va a traer menores gastos de dígitos. Voy a poner acá aparte. Gasta menos dígitos. ¿Empezamos a copiar? No, todavía no. Gasta menos dígitos. Otro beneficio, ¿cuál sería? Aparte de gastar menos dígitos. No es adictivo. Estos son símbolos. Diremos que no es aditivo. Y es más fácil. ¿Por qué no es adictivo, Los chicos? adictivos no llevaba la C antes de la P. Sí. No es aditivo y creo que aquí también me la comí. No es adictivo
¿Por qué no es aditivo, Saray? Luna. Profe, tenemos que copiar. Por ahora estoy preguntando una cosa, Martina. ¿Por qué el sistema de numeración actual no es aditivo? Porque es posicional. Debemos que conteste Martina. Martina, ¿por qué no es aditivo? Martina, ¿está en la clase o no está en la clase? Martina. Profe, creo que se salió. Voy a preguntar si los que no están es porque si no hay nadie ahí, toca ir sacando usuarios si no hay nadie ahí. Sara Rubio, ¿por qué nuestro sistema de numeración no es aditivo? Rubio. Profe, ¿por qué casi nadie quiere contestar? Profe, se salió Martina. Profe, revisen participantes y Martina no está. Se salió. Profe. Profe, ¿podemos continuar? Profe. Profe, Profe, ¿por qué no? Profe, tiene mi micrófono apagado. Profe. Señora, ¿Empezamos a copiar? un momento. Shelaine, ¿por qué nuestro sistema de numeración no es posicional? Porque Ve, ¿por qué no es aditivo que diga? es posicional. Pero miren que los romanos son posicionales. Y es importante Mire, la posición. ey, pero solamente el estudiante, porque es que aquí solamente voy a desarrollar pensamiento de los estudiantes. No quiero ni hermanos, ni papás, ahí. En el sentido de que sean ellos los que desarrollen. Porque yo sabiendo qué tanto saben, ahí les puedo colaborar. Si hay que mejorar o no hay que mejorar. Así que cada uno de manera individual. Ahora, ahorita decía la señorita, profe, chicos, en cualquier momento se corta la llamada, queda como que un minutico, ¿no? Ya sabemos que apenas se corte, todos volvemos a ingresar, ¿vale? Bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mejor
yo la corto y todos volvamos a ingresar. Es decir, es como si apagara y volviera a hacer la llamada, ¿vale? Y todos volvemos a ingresar.